sino que es una forma de decirle a la persona, esto va a mejorar su vida. Y el proveedor está prestando atención a sus necesidades. O sea que hay una sensación de validación, de justicia en la sociedad. Y creo que las marcas hacen eso. Si miramos los logros de personas como Steve Jobs desde esta perspectiva, no creo que su éxito haya tenido que ver con un producto en sí, sino que tiene que ver con cómo cambia la relación que tenemos muchos de nosotros con la tecnología. Esto es lo que muchos piensan. Aquí tenemos un señor que mira la computadora y ambas cosas se dicen la una a la otra. ¿Será que usted no puede dejar de equivocarse? O sea que eso podría ocurrir, pero véanlo a él anunciando el nuevo iPhone. Para el 2010 vamos a tomar el salto más grande desde el iPhone original. Vamos a lanzar el iPhone 4. Esto es fascinante. Hay más de 100 funciones nuevas y son todas apasionantes, pero les cuento 8 cosas nuevas de este iPhone. Primero que todo, tenemos un diseño totalmente nuevo. ¿Ustedes lo habían visto antes? Cuando lo vean en persona van a ver que es uno de los diseños más lindos que hayan visto. Entonces lo que ha hecho él es usar esta anticipación, esta ansiedad, y el diseño sirve para señalar las otras innovaciones. Dice él, hay 100 cosas nuevas, pero esto es para enfatizar que se ha hecho mucho trabajo y este principio se aplica. Y antes de empezar a diseñar o crear, siempre hay que mirar el tamaño del mercado, los ingresos, pero en realidad, de verdad, en muchos casos, el tamaño del mercado es función del diseño nuestro. Si miramos los teléfonos celulares de vieja escuela, los primeros que salieron, pesaban 5 a 7 libras, o sea, muy útil para personas que no querían ir al gimnasio porque era cuestión de levantar el teléfono. Eso limitó el tamaño del mercado, pero con una solución elegante, simplificada, hay personas que lo compran, dejan de lado su familia, sus amigos, para pasar más tiempo con su teléfono, de modo que el tamaño del mercado se agranda según la facilidad de operación, según el placer que dan estos aparatos. Veamos entonces cómo se aplican estos principios a la base de la pirámide. Al hablar de todos estos ejemplos que se centran en una firma específica, pasemos de eso a ver cómo podemos movilizar a aquellos que podrían ser un Steve Jobs del futuro. Y para eso ilustremos con un video. No pude esperar el barco. Tenía que encontrarme con mi amor. Como estaba desesperado, resolví innovar. E incluso el amor necesita la ayuda de la tecnología. La innovación es la luz de mi esposa. Las nuevas innovaciones son la pasión de mi vida. A mí me encanta este hombre, me hace reír. Él no tiene tiempo para hacer un plan
para su negocio, ni sus intenciones son especialmente nobles. Él lo que quiere es ejecutar. Y es eso lo interesante. Si ustedes lo miraban, no iban a pensar nunca que es una persona innovadora. Y ese es el poder de las ideas en las empresas. No importa lo que uno piensa al mirar a una persona, hay que ver sus capacidades. Esa posibilidad de innovar es algo que se aprecia en el mundo entero. Y él también ilustra otra cosa. La tarea de erradicar la pobreza no es la misma lucha de hace 20 años. No tiene que ver con el suministro de alimentos básicos, de agua. Tiene que ver más bien con el desarrollo de habilidades del empresariado. Y ese es el desafío de la mayoría de los mercados emergentes, incluso en los países desarrollados. ¿Cómo podemos movilizar el talento que existe en esos países? Y en la base de la pirámide, este es un tema de suma importancia. Está la capacidad empresarial, pero ¿cómo se desarrolla en las sociedades? Incluso en la India rural, 60% de las personas tienen actividad empresarial. O sea, el diseño está, el genio creativo existe, pero las sociedades tienen que aprender a movilizar ese potencial. Y estas personas no son personas fuera de lo normal. Hace algunos años me invitaron a Tailandia y al prepararme para esa reunión vi esta ilustración de lo que habían hecho en el caso de inundación hace unos meses. O sea que aquí no tenían tiempo de hacer un diseño, pero como tenían que sobrevivir, esta familia logró escaparse usando botellas de agua y una tabla. ¿Por qué no podemos movilizar gente como esta? Y tuve el placer de visitar la versión local de este proveedor de miembros artificiales, y esto es una clínica cerca de Medellín, y vi estos lindos niños a quienes les habían colocado una prótesis hace 3 o 4 años y estaban usando un modelo desarrollado en India. Algo que me impresionó fue que ellos han podido improvisar por su propia cuenta, y la capacidad de invención muestra que la incapacidad es universal. Entonces, el entender eso es el resultado de estos cambios. Ha habido mucha innovación y hoy estamos reexaminando la forma en que percibimos la pobreza y también cómo vemos la riqueza. Ninguna de las dos cosas es una medición absoluta de recursos, sino que es más bien una elección de conductas, de valores, y al hacer esto existe la posibilidad de que el diseño pueda desempeñar un papel importante en la vida de las personas. Hablemos de la educación, que todos pensamos que es una piedra angular para el desarrollo. Todos hemos ido a la universidad, a la escuela durante 18 años. Hay una entidad sin ánimo de lucro en India en donde dicen que muchos niños abandonan la escuela porque no hay bastantes alimentos en su casa. Entonces dijeron, para que vayan a la escuela hay que alimentar a estos niños. Esta fundación empezó trabajando en 1 kilómetro cuadrado a su alrededor, viendo que ningún niño estuviera con hambre, pero reunieron ingenieros, equipos excelentes, y lo que hicieron fue desarrollar cocinas que cumplieran con las exigencias higiénicas más estrictas y sirven más o menos 1.300.000 comidas al día en más de 9.000 escuelas. Y esta historia de éxito se ha replicado en muchos estados más. Todos conocemos este proyecto de una computadora por niño para no limitar a los niños a que tengan tan solo computadoras en la escuela. Hoy en día hay 2.400.000 computadoras portátiles en muchos países. Y una persona que antes era de Microsoft dijo,
Para mí fue muy importante contar con una biblioteca pública porque mi familia no podía comprar muchos libros, de modo que yo iba a la biblioteca 2 o 3 veces a la semana. Entonces él quiso crear esa infraestructura. Él, con el apoyo de la comunidad local, construye bibliotecas en las escuelas y han adelantado mucho y encontraron que en muchos países no hay literatura para niños. Entonces, en vez de simplemente traducir otros libros, hicieron que estos niños escribieran libros y se publicaron en el idioma local. Los niños tenían acceso a libros y otros se sienten muy orgullosos de que han publicado sus propios libros. Nokia dice hay subsidios para ir a la escuela. También hay muchos adultos que necesitan información. Entonces, ¿por qué no entender que a veces es una falta de confianza? A veces no es falta de dinero lo que hace que las personas no sigan cursos. Entonces pueden recibir información sobre la salud, pueden aprender idiomas. Y este es un programa que se ha descargado más de 50 millones de veces. Y tienen asociaciones con diferentes escuelas técnicas. Y Nokia ha sido la marca donde existe más confianza en India. Entonces, lo que estoy diciendo es que todos estos artificios de diseño son artificiales. Hay una comida, una computadora, un teléfono celular, pero todo esto se ha adaptado para cumplir con la meta de educación. Hay diferentes puntos de precio. Entonces, digo yo, así solo hayamos aumentado la variedad de productos que está disponible para las personas, hemos servido bien a la sociedad, pero con la base de la pirámide podemos hacer mucho más. Podemos hacer intervenciones que tengan significado. Mi amigo Hasid Ganatra de India dice que las paredes, los lados de las viviendas son estables, pero a veces no pueden comprar planchas de concreto, de modo que usan diferentes materiales no muy estables. Si el techo es de metal, eso hace que haya productos tóxicos en la casa. Entonces está trabajando en un proceso químico en donde toma cosas que han contaminado el medio ambiente y ha creado material de construcción muy robusto que se puede usar para hacer techos. Y esto él lo prepara en paneles de 2 pies. Y también aquí pueden incrustar paneles solares para generar electricidad en los hogares. También pueden ellos cambiar el color si quieren. Hablamos de la herencia de tradiciones culturales en muchas partes del mundo y mi amigo Abhibit está usando sus diseños para que perduren las tradiciones. La lámpara que está a la izquierda era para responder a la falta de energía. Algunos dicen que necesitan una lámpara que depende de la energía solar, de modo que él básicamente está creando esta lámpara que tiene forma de halo para ayudar a estos niños a estudiar. Esto se podría usar en una oficina en Silicon Valley o en cualquier casa, pero él fue a un hospital importante en India y certificó la calidad de la luz para ver que esto no fuera perjudicial para la vista. Esto no es algo que nosotros quizás hubiéramos pedido, pero esto muestra respeto hacia aquellos que van a ampliar el tamaño del mercado. Además, él ha creado relojes de edición limitada, replicando las tradiciones de India, dándoles formas nuevas a estos relojes. Yo creo mucho en el potencial de lo que puede ser la base de la pirámide. Puede ser una fuente de innovación, no solo de problemas. Otro amigo mío encontró que estaba creando una
comunidad sostenible en Singapur, pero él encontró que el bambú proyecta música en los iPods también como las opciones que están en el mercado. O sea que este esfuerzo de fabricar cosas lleva a resultados muy buenos. Pero seamos honestos, así queramos pensar que estos mercados emergentes puedan convertirse en líderes de la innovación, no es cierto. Pero lo que sí hay que entender es que las buenas ideas pueden venir de cualquier parte, pero el buen diseño no. La mayoría de los buenos diseños vienen de países en Europa y Norteamérica, con algunas excepciones en Asia. Pero todos estos índices de innovación son subjetivos, pero nos dicen básicamente lo mismo. Lo que sí vemos es que al ir bajando por la lista, se refleja el desarrollo de capacidad en otras regiones del mundo, en Asia, en México, y más abajo en la lista encontramos países que recién se incluyen en esta lista. O sea que hay factores importantes en diseño que estamos viendo en el mundo. Si miran ustedes las marcas más importantes, y esto es una fuente importante de ingreso para los países, también es una fuente de reputación. Esto muestra que están en los países de la OCDE, en Europa, en Norteamérica, y en amarillo tenemos compañías tecnológicas. 6 de las 10 más importantes son empresas en tecnología. Entonces aquí con esta lista lo que vemos es que el buen diseño no es un lenguaje secreto, crea un lenguaje compartido. Las personas del mundo entero reconocen esta narrativa, y incluso los que no son clientes pueden entender de qué tratan estas marcas. Hay una cosa que me fascina ver cuando viajo por los países desarrollados, es que a veces encontramos a la gente discutiendo qué producto de contrabando deben ellos comprar. Pero a todos nos encantan los chicken nuggets, las papas fritas, pero nos gustan las salsas locales. Y es eso lo que hacen estas compañías. Pero hablemos de por qué esta capacidad es tan importante para los países. Crear este tipo de conexión con marca y diseño es más que simplemente algo financiero. Las empresas que pueden lanzar este tipo de conexión disfrutan una esfera de influencia que va más allá de sus países. Facebook calcula que tiene más personas que China para el 2016. Y Bill Gates puede tener una voz muy importante en el campo de la filantropía por su trabajo en Microsoft. De modo que quiero seguir adelante y ver que hay dos formas en que los países pueden movilizar el diseño para crear oportunidad dentro de sus fronteras. Primero tenemos diseño como señal estratégica, y aquí voy a usar las compañías de Corea, la experiencia de Hyundai en los Estados Unidos. Entonces, cuando entraron a operar en los Estados Unidos hace 25 años, la única ventaja que ofrecían era el precio, y las críticas decían que era una alternativa aceptable a un carro usado, poco alentador, pero el precio era bajo y también daban una excelente garantía, y sobrepasaron las expectativas de ventas en primer año. Querían vender 100,000 carros, pero vendieron mucho más, y no introdujeron muchos modelos. Lo hicieron lentamente, y lo que hicieron fue, en las exposiciones de automóviles, básicamente vendían a familias que tenían hijos, o los hijos ya estaban en la universidad, de modo que fueron a las diferentes exposiciones de carros y aprendieron mucho. Pero la conexión con los consumidores se convirtió en una ventaja durante la crisis financiera del 2008.
en donde el mercado de los automóviles se vio muy golpeado, de modo que ahí la cuota inicial era más baja, había descuentos importantes y entendieron que muchos que podían comprar un carro no estaban comprando por la preocupación con el futuro y no porque no pudieran pagar, de modo que crearon un programa que básicamente decía que si usted perdía su empleo en los próximos 2 años, ellos recibirían de vuelta el carro sin ningún problema. Y eso hizo que muchos que nunca hubieran pensado en comprar un Hyundai compraran su vehículo y vieron los beneficios. Ya fueron la marca número 1 en términos de la escalación de sus números. 2009. Y si uno piensa en hacia dónde se fueron a partir del 2009, bueno, aquí lo tienen. No es únicamente un anuncio, es el manual del dueño de Hyundai para los propietarios. Y ese anuncio tenía que ver con el auto de lujo. Cuando la gente ve ese tipo de transformación, la gente se interesa en el proceso estratégico. No tiene uno que decir nada, sino que les van a preguntar cómo lo hicieron. Y una forma de utilizar el diseño muy poderosa que puede ser utilizada por países es que hay una relación directa de uno a uno que muestra que esa transformación no fue aislada. Es el crecimiento de diferentes marcas que se puede ver. Hay un inmenso aumento en todos los indicadores de desarrollo humano, en educación, en limpieza, en higiene, ingreso per cápita, y todas estas cosas tienden a aumentar juntas. Una correlación directa, no se las puedo citar, pero la construcción de capacidad que estas compañías pueden tener en una sociedad es importante, y el enfoque en el diseño tiene esa ventaja, que nosotros todos quedamos atraídos por eso, para automóviles o para lo que sea, es algo que nos atrae en forma muy cierta. Y lo que también se puede decir es que hay problemas que simplemente son para demostrar y para resolver nuestros propios problemas internos. En la base de la pirámide, el apoderar a la gente es un reto para las sociedades, para que realmente atiendan este aspecto ellas mismas. Y me parece que algo muy útil es hablar del diseño como una herramienta de justicia social. Les voy a dar un rápido ejemplo de 2 tipos de innovación para la base. Y aquí tenemos algo que es un aparato para la cocina, para secar la lechuga. Uno simplemente voltea la tapa para que las lechugas se mantengan frescas. La diseñaron y la hicieron más divertida, con diferentes atributos, y el precio era uno de ellos, y se convirtió en un objeto ganador del premio Punto Rojo. Pero ¿qué otro proceso se necesita para esto? Y luego propusieron esto, una máquina de lavar fácil de costar, con la misma acción de centrífuga. Alguien que viva en un apartamento, que esté acampando o que esté viviendo en condiciones precarias puede utilizar este tipo de aparato. Y pocos meses después leímos sobre estas 2 voluntarias estudiantes universitarias de la Universidad de Rice que fueron a África. Cuando ellas obtienen muestras de sangre, tienen que enviarlas y esperar 2 o 3 días. ¿Y por qué no utilizar una prueba con la máquina giratoria de secar ensalada más rápidamente? Y podían hacer centrifugación con 30 muestras. Y lo que están viendo ustedes aquí es determinados principios que se aplican en forma más generalizada para diferentes usos. Es una innovación válida, pero no va a generar grandes ganancias
para sus responsables de la inversión. Y hay un segundo tipo de innovación, que es mirar la parte del usuario y no el aparato. Y les voy a dar un ejemplo de cuán profundamente esto cambia el funcionamiento y el punto del precio de lo que nosotros estemos creando. Aquí tienen una incubadora General Electric que ellos propusieron, donde ellos miraban al consumidor en forma diferente. La gente que tiene niños es ansiosa, y entonces ellos colocaron aquí una cuna donde se coloca el niño, hicieron diferentes cambios. En última instancia se trata de un aparato que puede costar entre $20,000 y $40,000, y luego un entrenamiento adicional que se requiere, un curso de 3 días. Si uno sabe que el tamaño del mercado va a estar limitado a los grandes hospitales y unidades de cuidados intensivos, pero había un grupo sin ánimo de lucro que fue a Indonesia y fueron a un hospital donde había 7 incubadoras donadas y ninguna estaba funcionando, y vieron a un bebé morir cuando había tantas máquinas que estaban allí. Y el verdadero problema era que no había reemplazos, piezas de reemplazo para el mantenimiento de estas máquinas, y simplemente no se hacía mantenimiento. Entonces miraron debajo de la tapa de un Toyota y vieron los elementos básicos para mantener la temperatura del niño. Había una batería y utilizaron más o menos $150,000 para construir un prototipo, y únicamente cuesta $1,000 en diferentes partes de automóviles, y esto se consigue en todos los lugares del mundo. Y en última instancia diseñaron alguien asumió el costo, que también ganó muchos premios. Hubo estudiantes de Stanford que estaban en el aula y decían: el problema no es la máquina en sí, es que la mayor parte de mujeres en mercados emergentes que dan a luz en casa, y para el momento en que llegan al hospital puede ser muy tarde. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? ¿Cómo crear una solución que esté con el paciente y que no tengan que esperar hasta que lleguen con un recién nacido? Fueron al Salvation Army y compraron bolsas para dormir, sleeping bags, con material envolvente que podía calentarse en agua caliente para mantener al niño en una temperatura constante durante 4 a 6 horas. Inmediatamente todo lo que tiene que ver con entrenamiento desapareció, simplemente porque se trata de un comportamiento intuitivo, es reutilizable. Visto desde un punto de vista ambiental humanitario, uno ve el valor que puede tener este diseño, y más importante aún, esto tiene mercado potencial para hacer una solución que puede utilizarse. Hay 46 millones de americanos que no tienen cobertura de seguro de salud. Hay muchos nacimientos prematuros en el mundo entero y no solamente en Estados Unidos. Hay gente, por ejemplo, que tiene un niño en agosto y uno no quiere prender la calefacción para mantener al niño a buena temperatura. Esto nos da una solución. Y también se puede tener para acampar. Uno puede pensar inmediatamente en cómo se puede utilizar en otros lugares, mirando los diferentes extremos que expanden el tamaño del mercado y haciéndolo más pequeño, como el teléfono móvil, y puede tener en cuenta todos esos elementos con la pertinencia global de diseñar para la base de la pirámide todo lo que se requisita: un costo más bajo, facilidad de uso, sostenibilidad, escala. Y luego solamente para la base de la pirámide son cosas que son útiles localmente. Los países desarrollados tienen grandes problemas con los desempleados, con los jóvenes, con los ancianos, y es algo que no se limita a una sola región. Y yo creo que eso es lo que hay que obtener. ¿Por qué la estrategia y el diseño parecen tan difíciles de alcanzar? Y no ocurre con mucha frecuencia en ningún lugar del mundo. Simplemente ser conscientes de los retos hace la diferencia. Lo primero es muy sencillo:
diseñadores y empresarios que se comunican con un idioma diferente. El balance en última instancia y el diseñador un lápiz y una hoja para diseñar, pero es difícil hacerlo, entonces uno realmente tiene que invertir en entender y hablar un lenguaje común que permita hacer la diferencia, tiene que convertirse en un intérprete. Y yo creo que con esa actitud de Cenicienta, pero la hada madrina tuvo la sabiduría de entender que lo que quería era una mejor vida. Y es una mejor vida. Yo entiendo, cuando mi hijo tenía 4 años, lo llevé a que le cortaran el pelo, corto, largo, y muchas preguntas, y finalmente dijo, simplemente hágame ver realmente cool. No se ve muy feliz, pero eso fue lo que ella logró. No se logran todas las oportunidades. Y otra cosa que ocurre es que cuando uno está tratando de diseñar algo, es fácil dejarse envolver por un proceso que es propio y no generalizado. A los humanos muchas veces no les preocupa el objeto, sino la experiencia que nos proporciona, lo que permite obtenerse a través de ese objeto. Y uno tiene que aceptar la diversidad individual, que el mismo objeto tiene diferentes significados para diferentes personas. Un automóvil para algunos es un símbolo de estatus, para otros es simplemente para transportarse, pero hay que crear una conciencia de cuáles son esos otros filtros cuando uno quiere construir una marca reconocida a largo plazo. El Jaguar puede ser una marca de su portafolio, pero aun cuando cueste $25,000, hay que diseñarlo en una forma que valide la percepción de marca aún para los compradores de autos de lujo. Y aún si usted no es cliente, esto tiene que pasar. Entonces tiene que haber conciencia de lo real. Y otra cosa que también es difícil, tanto para diseñadores y los demás, la gente en el mundo de los negocios, es porque no siempre uno entiende el fenómeno. Uno tenía una ONG que se fue a Afganistán. Hay que empoderar a estas mujeres, crear actividades comerciales para ellas. ¿Y por qué caminan a 50 pies de distancia del marido? Tiene que ser cultural. Y alguien dijo, lo hacemos porque el lugar está lleno de agujeros. Entonces no sabemos cuál sea la explicación verdadera. Cuando se habla de construir un ecosistema, yo creo que hay ciertas cosas que se pueden hacer en forma diferente. En Occidente nos preocupa que el ecosistema se basa en conectar el capital a las ideas, y en la base de la pirámide requiere un poco más, porque no hemos tenido el soporte ni los años de recolectar datos, entender las aspiraciones. Y si queremos permitir que se produzca una situación, hay cosas que se pueden hacer. Tener normas para innovación social. Todos somos partidarios de los esfuerzos que hacen muchas compañías, pero hay que saber cuál es su impacto. Si miro el caso de la India, hay una explosión en el número de ONGs. Tenemos el mayor número de ONGs en el mundo. Tenemos millones de fundaciones, más que inodoros, y los datos parecen mostrar que los inodoros hubieran sido quizás mejores, porque la cantidad de dinero que se utilizan sin tener resultados muchas veces en el índice de desarrollo humano, hay una correlación negativa. Con pocas excepciones no han tenido el impacto mayor que se buscaba de ellas. Yo soy partidaria en sus esfuerzos, pero no lo pueden hacer solas, y hay que reconocer que tienen que enfocar sus actividades mejor. Y lo más importante que los gobiernos pueden hacer en este campo de la innovación es muy sencillo, es tener normas gubernamentales y respetarlas. La forma en que nosotros experimentamos todas las interacciones sociales que hay nos ayudan a resolver si ellos quieren ensayar una idea o no. Y pueden ver ustedes aquí que
hay una alta correlación entre transparencia y el nivel de innovación en las sociedades. Y esto no es algo que esté diciendo solamente para mercados emergentes. Antiguamente Estados Unidos estaba en el número 14, ahora están en el número 18. No hay una causa y un resultado directamente coincidentes. Hay una alta correlación entre el tipo de comportamiento social que se tiene y la prosperidad que tiene esa sociedad, y es algo que hay que reconocer, y la buena noticia es algo que controlamos y que controlan los gobiernos locales. Y luego, aún así, yo creo que hay algo que puede hacerse para ayudar. La red Honeybee para innovación, no siempre hay que buscar lejos de uno. El que mostraba la bicicleta era alguien patrocinado por la red Honeybee. Hay muchas personas parecidas. Otra cosa que se puede hacer es conectarse y entender cuáles son los resultados políticos hasta la fecha. Cosas como educación, gasto en salud en diferentes lugares en la India, con diferentes resultados según el gasto. Tratemos de entender cuáles son las políticas, los fracasos y éxitos que ha habido, cuándo se pueden hacer las cosas diferentes para diseñar una experiencia y todo un proceso para diferentes logros. Y yo creo que lo crítico es que hay que hacerlo mejor en entender las aspiraciones. Uno de mis amigos, que se llama Ida Prestin, decía: no siempre tratemos de imaginarnos lo que quiere la gente, simplemente salgamos y preguntémosles qué es lo que quieren. ¿Qué quieren de la vida para ellos, para sus familias y su país? Y utilicemos eso como la base. Ella tiene un proceso en que hay personas que van y entrevistan a la gente para saber cuáles son sus sueños. Y este proceso se ha copiado en Brasil y en otros lugares, incluyendo Estados Unidos. Y si pudiéramos tener en cuenta los resultados políticos, las aspiraciones, la innovación, hay un potencial para soluciones realmente muy poderosas, y no perder de mente que en la base de la pirámide quizás el cambio no se haya producido tan rápido, pero que hay que tener el sentimiento de que es algo urgente, y es la razón por la cual mi padre y otros estuvieron dispuestos a no esperar las respuestas perfectas, porque esto es muy cruel. Quiere decir que hay una generación perdida que no logra su potencial. Creo que hay que reconocer que esa es la situación y no estar demasiado dispuestos a aceptar el statu quo. Y yo creo que se trata de tener un acceso común a la información. Los empresarios del último siglo en América crearon una infraestructura enorme de bibliotecas públicas. Hoy la biblioteca pública significaría algo así, una especie de sitio donde reposan todas las tecnologías, donde la gente puede obtener una tarjeta anual o mensual para tener acceso a todos los equipos diferentes y obtener un entrenamiento por algo que sería parecido a 60 o 90 dólares al mes. Si uno tiene una idea, uno realmente puede traducirla a una realidad con amigos o por sí solo. Y creo además que el proceso de aplicarse para la innovación es útil para cambios que se necesitan en la sociedad, transformación social. Las personas pueden tener buenas ideas, pero no pueden fabricar, despachar al mercado los iPads. Y si uno mira los diferentes equipos de deporte, cuando uno habla de la innovación, la gente tiene importancia, las ideas la tienen también, y la trayectoria de un país hacia otro punto. Por ejemplo, esto era lo que había hace 100 años. No se permite acceso a personas de color, de otras razas, o hablar de los incapacitados, o sociedades que hablan de la innovación lentamente y no en una forma totalmente perfecta, empiezan a reemplazar signos de exclusión, y esto de por sí tiene su propio valor. Y creo que estemos en este empeño o no, tenemos que aceptarlo, porque aquí es el punto al cual hemos llegado. Puede haber
un movimiento para obtener empleos. En un momento Apple tenía más dinero que el gobierno de los Estados Unidos, más liquidez. Y no es únicamente una cuestión de dinero, la gente sigue ganando dinero, pero también tiene que hacer una contribución a su sociedad. Y creo que si nosotros queremos estar en el espacio de innovación social, antes de corregir y de realzar, seamos humildes y entendamos exactamente cuán poderoso puede ser la innovación social. Antes de dar esas comidas, el Templo Dorado en la India era el sitio donde había más comidas gratuitas, 80.000 personas recibiendo una comida, 160.000 personas los fines de semana, y esto quiere decir que estamos ayudando a 37 millones de personas por año. Es un punto de referencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ayuda a 3,3 millones de personas por año y se han ganado el premio Nobel. Estos voluntarios han logrado que 250 millones de pan indio, 3.3 millones porciones de lentejas. Yo no lo he citado, pero me parece muy interesante. Imagínense cualquier día en que ustedes no puedan reclutar empleados, no saben cuántos van a llegar y sin embargo puedan ofrecer la misma experiencia a los consumidores 24 horas al día, 7 días por semana. Van entre los que comen y los que están sirviendo y tienen que apreciar esa experiencia sintiéndose bien por esa iniciativa. ¿Cuántos podemos tener una operación con ese nivel de complejidad? Muchos errores que no son la culpa de la tecnología, y esto representa algo que uno debe tratar de alcanzar, adaptables, inclusivos, inspiradores y realmente prestar un servicio. Yo sé que he tratado de hablar de muchos temas, de dar mucha información, es abrumador para mí también, pero siempre vuelvo a lo mismo, algo que mi padre siempre nos decía cuando estábamos ante una decisión difícil y que sigue funcionando, cualquiera que sean las circunstancias. ¿Quién saldrá mejor librado por este trabajo que estemos haciendo, que sea en diseño, en actividades empresariales, en la base de la pirámide? Es una pregunta que todos tenemos que contestar. ¿Qué es lo que representa un trabajo que bien vale la pena hacer? Muchas gracias. A la señora Prahalat, muchas gracias por su discurso. Y ahora vamos a contar con la presencia del gobierno departamental de Antioquia, que también constituye un valioso respaldo al desarrollo de este segundo foro base del 2013. Por eso, le vamos a dar la bienvenida al gobernador de Antioquia, al señor Sergio Fajardo, quien forma parte del Consejo Honorario y tendrá a cargo las palabras del cierre de las primeras sesiones académicas. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí como gobernador de Antioquia. Tendría que haber estado con ustedes temprano esta mañana para darle la bienvenida a Antioquia. Aquí ya estuvo el alcalde, mi compañero Aníbal Gaviria, que les dio la bienvenida a Medellín, pero no pude. Pero de todas formas, nunca es tarde para decirles bienvenidos al departamento de Antioquia. It's my pleasure to have you here. I'm glad to welcome you to Antioquia. I apologize for not being early today here with you. I had to be away from Medellín, but I'm very proud and pleased to have you here. That's the English part of my speech. Es un gusto estar con el BID. El BID ha sido una organización muy importante para nosotros, en términos generales para Medellín y Antioquia, y en términos particulares para el gobierno que yo dirijo como gobernador del departamento de Antioquia
y para el gobierno de Medellín, que yo dirigí como alcalde de Medellín del 2004 al 2007 y mi compañero también del mismo movimiento político nuestro del 2007 al 2011. Entonces también es una buena oportunidad para, en cabeza de Luis Alberto Moreno, Rafael y toda la familia del BID, tanto en Washington como acá en Colombia, que han sido nuestros socios en todo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años que hemos estado en la actividad política, en la actividad pública. Igualmente a Confama, que ustedes conocen ya bastante bien, con María Inés, que también igualmente ha sido como institución y como persona una compañía para nosotros. Quiero referirme al tema que nos convoca y es cómo nos relacionamos con la base de la pirámide, y yo me voy a salir de Medellín y del área metropolitana y voy a hablarles de un departamento, el departamento de Antioquia, que tiene, y les doy unos datos muy básicos para ubicarnos en la medida de lo posible mentalmente. Antioquia es el departamento que mayor población tiene en todo nuestro país, alrededor de 6.300.000 personas. La extensión del departamento de Antioquia son 64.000 kilómetros cuadrados y eso como departamento nos hace más grande que varios países de Centroamérica, por ejemplo, y con una mayor población que Centroamérica en esos países. Tenemos 125 municipios dispersos por una geografía bien peculiar. Tenemos los principales ríos de nuestro país, tienen que ver con el departamento de Antioquia, el río Magdalena, que es la vía central de nuestro país, el río Cauca pasa por toda la mitad de nuestro departamento, el río Atrato, que tiene que ver con el Chocó, la región pacífico de nuestro país, e igualmente en Antioquia tenemos el mar Caribe, tenemos la segunda costa en nuestro país, después de La Guajira, es en el departamento de Antioquia. Limitamos con el Chocó y estamos muy cerca de Panamá. La cordillera de los Andes entra por el sur de nuestro departamento, recuerden que viene desde Chile, entra por toda Colombia, se divide en 3 componentes y 2 de esas componentes, la cordillera central y la cordillera occidental, entran y viven en Antioquia y mueren en Antioquia antes de llegar al mar. Es una geografía muy compleja, nos pone a nosotros una cantidad de retos como departamento y lo que yo quiero hablarles un poco es cuál es la base de la pirámide que tenemos nosotros y darles una idea de cómo va a ser esa base, hacia dónde nos estamos moviendo como sociedad para entender desde la perspectiva que ustedes se encuentran hoy acá en Medellín, cómo en esa base se pueden hacer negocios y qué tipo de población tenemos y hacia dónde vamos nosotros. Entonces, una caracterización muy simple pero muy profunda. Medellín y el área metropolitana es donde nosotros estamos, alrededor del río Medellín, son 10 municipios. En esta región del departamento de Antioquia tenemos un poco más de 3,5 millones de habitantes y nos quedan cerca de 2.700.000, 2.800.000 por fuera de esta área metropolitana. Ese es el tamaño del grupo de personas que tenemos en nuestro departamento. Y a medida que nos vamos saliendo de Medellín y nos vamos alejando, Medellín físicamente queda en el centro del departamento de Antioquia, a medida que nos vamos alejando se van deteriorando todas las condiciones sociales nuestras. Medellín tiene su historia, tiene su comunidad, tiene sus condiciones sociales, pero lo que pasa acá, si nosotros por ejemplo pusiéramos una base 100 para quien viva aquí en el área metropolitana, las regiones más alejadas de nuestro departamento, la región de Urabá, la que tiene que ver con el mar, la que está más cerca de Panamá, muy cerca del canal de Panamá, su valor sería 25, lo cual muestra una disparidad gigantesca entre el área metropolitana y la región más alejada de nuestro departamento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque ese departamento por fuera de Medellín básicamente vive con menos de 2 salarios mínimos al día en una buena cantidad de partes de nuestro territorio. Tenemos una cantidad de problemas de todo tipo, pero al mismo tiempo, por supuesto, tenemos una gran cantidad de oportunidades. Nuestro gobierno se llama Antioquia la más educada. Viene de Medellín, cuando estuvimos en la alcaldía era Medellín la más educada y es la apuesta para transformar nuestra sociedad, moviéndonos en el camino de la legalidad y apostándole a la capacidad, a la inteligencia que nosotros tenemos, reconociéndonos como seres humanos igualmente dignos, independientemente de qué color seamos, hombres o mujeres, la riqueza de la familia o el lugar donde se nace en nuestro departamento de Antioquia.
El esquema fundamental nuestro, tengo que dejar un montón de cosas que me encantaría contarles, pero ubicados ya en lo que significa para nosotros el desarrollo, está dado por la siguiente descripción también bastante elemental. Nuestro departamento está dividido en regiones, esta es una. Y en cada región nosotros conocemos sus fortalezas, sus capacidades, su historia, su cultura y la riqueza que tenemos construida a través de los años en esa región. De nuevo nos formulamos una pregunta y es: ¿cuáles actividades productivas van con estas fortalezas? Nosotros, que entendemos la educación como el motor de la transformación social, esa es nuestra consigna política fundamental. Cuando yo digo educación, estamos hablando de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. No simplemente el sistema escolar, sino todas esas actividades donde se despliegan las capacidades de las personas. Entonces, nos preguntamos cuáles son las actividades productivas, pero inmediatamente nos formulamos la pregunta que acompaña a todas y cada una de nuestras acciones, pregunta que tenemos que responder por supuesto, y es: ¿cómo entran la ciencia y la tecnología para el desarrollo de estas actividades productivas? Todo esto nos lleva a ubicarnos en el siguiente paso. Y hago un paréntesis para ilustrar lo que significa, porque fuera de Medellín una buena parte del departamento de Antioquia es rural, y la población a la cual ustedes podrían, y va a ser una población, y esto es lo que quiero señalar, si nosotros en Colombia y aquí en Antioquia le apostamos a ese proceso de paz, si nosotros en Colombia firmamos un proceso de paz y nos comprometemos para hacer el desarrollo, el primer punto de ese acuerdo que está negociando el gobierno nacional es el desarrollo del sector rural, el sector agropecuario de nuestro país, y ahí va a haber la mayor transformación que podamos tener nosotros en tiempo tangible. Si hacemos las cosas como tiene que ser y somos capaces de trabajar juntos en Colombia, donde en ese sector rural se va a dar una gran transformación. Nuestro sector rural en Colombia ha tenido unas actividades, el uso del suelo, la vocación del suelo, perdón, nos dice unas cosas, el uso del suelo no se corresponde con lo que es esa vocación, pero nos vamos a encontrar con una oportunidad histórica en Colombia de acercarnos al campo para transformarlo. Y ahí, ¿por qué estoy diciendo eso cuando estoy hablando de actividades productivas y cómo viene la ciencia y la tecnología? Lo pongo en una frase sencilla y después doy una pequeña explicación. En Colombia, nadie quiere ser campesino. Ningún joven de nuestro país quiere ser campesino. Esa es una caricatura, por supuesto, es una afirmación que amplía lo que estoy diciendo. Y no solamente los jóvenes no quieren ser campesinos, no, sino que sus padres tampoco quieren que sus hijos sean campesinos y que tengan la vida que ellos han tenido, porque el sector rural en el país nuestro, en particular en Antioquia, en una buena cantidad de lugares ha significado pobreza y sin ningún tipo de esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando por fuera de esta área metropolitana, hablamos de actividad productiva, involucramos la ciencia y la tecnología, sabemos lo que significa la agricultura para nosotros, los productos que tenemos, las diferentes iniciativas que tenemos, la reforestación como una actividad muy importante, la minería es un tema que es complejísimo para nosotros, pero hace parte de nuestra riqueza y una biodiversidad enorme. Nos tenemos que preguntar, y ese es nuestro reto, y se afina, se empata perfectamente con el concepto fundamental de atender en América Latina a través de la iniciativa que lidera el BID una nueva clase media, y nosotros tenemos el reto de construir una clase media rural que no existe. Entonces no es tanto lo que tengamos, que está en esas condiciones con deterioro en muchos indicadores del desarrollo social, sino hacia dónde vamos, y nuestro objetivo, y así lo decimos explícito en nuestro plan de gobierno, es la creación de una clase media rural. Y si se dan la consecuencia, como les señalé anteriormente, de un proceso de paz que nos permita mirar el campo desde otra perspectiva, ahí hay un lugar extraordinario para la construcción de una clase media que va a aparecer. Cada que hacemos eso, entonces, ¿cómo transformamos en la construcción de una clase media? Nosotros tenemos una forma de acercarnos para esa construcción y se llama cómo convertimos toda actividad productiva en proyecto de innovación y de emprendimiento. Eso hace parte de nuestro trabajo. Tiene la génesis de lo que hicimos en Medellín desde el área metropolitana, con la riqueza que tiene Medellín y sus condiciones, pero lo trasladamos al sector rural y nos preguntamos cómo participan la innovación y el emprendimiento dentro de todo este contexto. Ahí el campo es ilimitado, y si empiezo a hablar de eso no termino, y me daría mucha vergüenza tomar más tiempo del que ustedes tienen y el que me dijeron que tenía que tener, pero ese es un reto muy fundamental para nosotros. ¿Cómo? En un departamento como el nuestro somos capaces de incorporar la innovación y el emprendimiento por una forma de ser en una cultura
esta región tiene unas condiciones especiales. Ustedes seguramente ya han conocido algo acerca de nuestra historia, cómo aquí se dio el desarrollo alrededor de esta área metropolitana como la capital industrial de Colombia, y tenemos unas particularidades. Pero el reto es pasar de la construcción de pobreza actual a una clase media rural, acompañándonos de la innovación y el emprendimiento, que es la forma de entender y traer a nuestra juventud al mundo productivo y darle una relación diferente en el mundo donde estamos viviendo. Apenas decimos eso, entonces nos formulamos la pregunta que tiene que venir a continuación: ¿y qué capital humano, qué personas vamos a tener nosotros, fundamentalmente alrededor de nuestros jóvenes, para ser capaces de ser innovadores y emprendedores? Y eso nos lleva a una estrategia masiva de educación superior. Entender dónde estamos viviendo. El emprendimiento tiene unas características maravillosas. No me puedo resistir a decirles dos palabras. Nosotros empezamos con el emprendimiento en los 2 últimos años del bachillerato, el high school. En estos 2 últimos años del bachillerato tenemos un problema bien grande, y es el 50% de nuestros jóvenes que entran a estudiar a la escuela se nos salen de la escuela faltando esos 2 últimos años del bachillerato. Eso es una fatalidad, porque significa que jóvenes, hombres y mujeres de 15, 16 años físicamente se van a una esquina en el lugar donde viven sin tener nada que hacer. No solamente no van a tener nada que hacer ahora, sino que por el resto de sus días van a quedar perfectamente rezagados en el mundo que estamos construyendo. Pero en Colombia, en Antioquia en particular, hay una alternativa muy fuerte enfrente de esos, y es ese mundo de la ilegalidad, que no tengo por qué describírselo a ustedes, porque nosotros hemos venido combatiendo ese problema desde hace muchas décadas. Entonces, la ilegalidad se convierte en la alternativa, los tenemos por fuera y es el 50%. El tema del emprendimiento, y por eso hice es fundamental para lograr que sigan, porque para que un chico, chica, siga estudiando, tiene que darle un sentido a su vida. El emprendimiento lo hacemos por fuera de la jornada escolar, de manera complementaria, en otro lenguaje, en otras formas, y tiene 3 condiciones muy especiales, que es la que quiero señalar y que vale la pena que ustedes que están pensando que tienen la vocación de entrar a trabajar en un sector que los necesitamos, y que por supuesto entiendo perfectamente las bondades económicas que ustedes por supuesto están buscando y que son perfectamente legítimas, pero para que entiendan hacia dónde vamos. ¿Y el emprendimiento qué hace? Lo primero, con un muchacho y una muchacha que se salió o que está ahí en ese punto, a punto de retirarse, lo primero que hace es algo muy importante, y es proyecto de vida. Sentarse a trabajar para darle sentido a la vida. Eso muchas veces puede sonar como una trivialidad para muchos de nosotros que en forma privilegiada tenemos el proyecto de vida desde siempre, pero en estas comunidades el proyecto de vida es fundamental. Aprenden a trabajar juntos en otro lenguaje por fuera de la jornada escolar, y no solamente eso, sino que pasa algo maravilloso, y es se entienden y empiezan a estudiar su entorno, a entenderse en dónde están, cómo están y cuáles son las oportunidades productivas que tienen dentro de todo ese contexto. Y después de la educación superior nos vamos deslizando hasta llegar a la primera infancia, pero rompemos con el esquema tradicional de la forma como se entiende la educación: primera infancia, después esto, y nunca se llega a la educación superior. Nosotros arrancamos desde el territorio, fortalezas, capacidades, actividad productiva, ciencia y tecnología, la transformación social que tenemos que dar muy profunda en la construcción de esa clase media rural que estamos trabajando. ¿Eso cómo significa? Innovación y emprendimiento, y innovación y emprendimiento con educación superior pertinente, pegada al desarrollo, con núcleos regionales de desarrollo que nos dé las oportunidades para nuestros jóvenes. Ahí es donde va a estar la riqueza del departamento de Antioquia. Una nueva generación que, vuelvo, insisto, y hay que ser reiterativo porque estos son momentos muy importantes para nuestro país. Si ese acuerdo de paz se da, para una nueva juventud que nosotros tenemos por fuera de los grandes centros rurales, hay una oportunidad gigantesca. Es la primera vez que van a tener la oportunidad de pensar en oportunidades en desarrollo, entender ese mundo, entender esos jóvenes que están creciendo, y ahí empiezo a dar 2, 3 puntos muy sencillos para terminar y dejarles a ustedes el contexto de lo que significa nuestro departamento de Antioquia. Vamos a encontrar primero una generación que está creciendo y va a crecer en el mundo digital. De eso no tengamos la menor duda, es irreversible. Y precisamente una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros en Antioquia, en otra oportunidad les doy este discurso, pero bien largo,
las herramientas digitales para mejorar la calidad de la educación, para hacer una movilización social por todos los pueblos y esquinas de este departamento nuestro, para todos nuestros jóvenes, son fundamentales. Todo lo que tenga que ver con lo digital es una oportunidad gigantesca. Estoy seguro que hay muchas personas de acá que vienen del mundo digital, que saben las bondades en todos los sentidos posibles de ese mundo digital. Esa población es un objeto fabuloso, y entender qué significa emprendimiento y descubrir en esas regiones una cantidad de posibilidades más allá de algo que va a estar, porque vamos creciendo. En algunas partes nos vamos conurbando y se va creando una juventud muy especial del siglo XXI en nuestro departamento y en nuestro país. Un par de temas que tienen relevancia para ese mundo, porque yo estaba pensando, si a mí me dicen, diga en qué área tiene sentido. Hay una población que en Colombia no tiene la dimensión que se merece, que no tiene el reconocimiento de nuestra sociedad. Para mí es doloroso tener que reconocer esto y en público con muchas personas de muchas partes, que se llaman las maestras y los maestros. Esa es una población que vive en promedio con menos de 3 salarios mínimos, que tiene una cantidad de necesidades. Nosotros, maestras y maestras, en el sector oficial, en el departamento de Antioquia, incluyendo Medellín, tenemos cerca de 50.000. Son familias que crecen y es un mundo que, como muchos mundos, está atrapado muchas veces en la informalidad, en la incapacidad para tener un crédito, y esos son los primeros espacios en muchos pueblos nuestros de la clase media que nosotros queremos construir. Entender. Yo no soy negociante, pero si yo fuera a buscar un espacio, estaría pensando en una población que está por todas partes, que tiene unas necesidades específicas, que no ha sido atendido, que no ha sido reconocida en su dignidad, que se llaman maestras y maestros. Ese es un público. Igualmente viene, y con esto termino a manera de ilustración, lo que tiene que ver con, y tengo entendido que aquí estuvo el nuevo ministro de Vivienda de nuestro país. En ese mundo hay una oportunidad gigantesca de inversión, de acompañamiento con créditos que siempre tienen que ser parte de este trabajo que ustedes hacen. Tiene que existir acceso al crédito. Nosotros tenemos una experiencia extraordinaria de Medellín, desde las comunidades más humildes, como esos microcréditos que ya ha sido estudiado y hay muchas personas que lo conocen muy bien en diferentes experiencias del mundo, pero es muy importante el espacio para todo lo que tiene que ver y lo que se va a desarrollar alrededor de las viviendas. El paso para esa clase media, el primer paso es tener vivienda. Empieza a entrar a transitar ese camino. Ahí hay una cantidad gigantesca de oportunidades y en el departamento de Antioquia las tenemos por muchos terrenos. Bueno, yo me iría animando, pero soy consciente, pues repito, de que llegué tarde, y no solamente llegué tarde, sino que me iba a exceder hablando. Pero para darles las gracias por venir acá a Medellín, Antioquia, al BID de nuevo por ser lo que ha sido con nuestro desarrollo, y a todos ustedes, pues quienes quieran conocer más acerca de nuestro departamento de Antioquia, a las oportunidades infinitas que tenemos en esta región nuestra, desde la perspectiva de esa base de la pirámide, base que estamos transformando, que va a cambiar y que sin duda va a tener un impacto gigantesco en nuestro país, en nuestro departamento, pues están bienvenidos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, muchísimas gracias. Y ahora entonces sí los invitamos a disfrutar del cóctel ofrecido por la Alcaldía de Medellín con la agrupación musical Son Batá, que tendrá lugar, como ya les había comentado, en la Caja de Madera. A este cóctel también se sumó la Fábrica de Licores de Antioquia y Alpina como maestros queseros y Pepsi. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por venir. Les recordamos que la agenda de mañana viernes comienza a las 8:45 con las palabras preliminares de Han Schulz, vicepresidente del sector privado y operaciones sin garantía soberana del Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente les recuerdo que no se les olvide mañana su escarapela, porque con esa escarapela es que van a ingresar al recinto y a las diferentes conferencias que tendremos el viernes. Y por último, tengo que decirles antes de que se vayan que no se pueden perder la conferencia de Iqbal Kadir, que será sobre tecnologías masivas como motor de transformación social. Nuevamente muchas gracias y nos vemos mañana.
doesn't shoot them anymore. That cold blood cloud